Rubiales y Tumaco, Tocarra, Samaniego, de Ampulla de Linares, La Cruz, San Pablo y La Unión. La Virgen de las Lajas siempre me está cuidando, aunque ande caminando por senderos que no son. Pongo el tiempo en las manos, hablo de mis volcanes y del barril de Pasto porque yo amo mi región. Soy de Nariño, soy nariñense, soy buena gente, como no hay dos. Soy de Nariño, soy nariñense, soy parrandero y soy muy gozón, muy gozón. Guanampa, Guancumpa, Guangapa, Acutupue, Nampuran, Catalina Caranguay, Mitmat, Pastuque, Albiayalaque. Bonita salida del sol, bonita puesta del sol, bonita ocultación del sol para todos y todas. Mi nombre es Catalina Caranguay, del pueblo de Los Pastos, territorio Abdiayala. Bienvenidos a su podcast Hilando la Memoria Ancestral y dándoles la bienvenida a este espacio, un espacio que nació para reconstruir nuestra memoria ancestral del pueblo de Los Pastos en Bogotá. Nosotros aquí estamos trabajando para fortalecer los procesos de identidad de nuestros niños, jóvenes, adultos y de todo aquel que viene de territorio a habitar acá la ciudad de Bogotá. El día de hoy, pues, para que empiecen estos podcasts como deben de ser, desde la creación del Cabildo de Los Pastos aquí en Bogotá, traemos a un invitado especial, una persona que está desde que se formó el Cabildo. Él es comunero junto con nosotros. Osquitar, bienvenido a este espacio. Huangapacata, Chan, Acutupue, un saludo para todos y todas desde este escenario, y estamos hilando palabra, hilando memoria, que es un proceso muy bonito en este ejercicio de volver a tejer ese ley de origen, ese proceso comunitario y colectivo, social, político que hemos ido cultivando, hemos ido tejiendo en la ciudad de Bogotá. Pai, pai. Bueno, pues este espacio lo hemos creado como nuestro primer podcast, ya que vamos a contextualizarlos acerca de la creación del Cabildo de Los Pastos aquí en Bogotá, cuáles fueron esas intenciones en principio y cómo hemos ido avanzando poco a poco, pues año tras año, aprendiendo también del territorio y aprendiendo pues de las dinámicas de la ciudad que son diferentes al territorio, ¿no? Entonces, Osquitar, pues primero nos puedes contar quién eres y ahí sí pues empezar a hablarnos de cómo se creó el Cabildo y todo eso. Bueno, Nampuram, Tapitarapuez, Midmal, Kumbalker, Midmal, Pueblo Pastoker. Bueno, mi nombre es Óscar Armando Tapitarapuez, indígena del resguardo del Gran Cumbal. Vengo del pueblo de Los Pastos, de esa gran nación, de esa nación que tiene su territorio ancestral en ese territorio extenso desde el sur de Nariño, norte del Ecuador también. Llevo acá en la ciudad ya hace 17 años más o menos, desde el 2008 claro. que llegué aquí a la ciudad, y desde ese año empieza también ese proceso y ese ejercicio comunitario, cultural, porque nace esa necesidad también de volvernos a reencontrar con esas raíces, con ese origen, con esa memoria y esa oralidad que nuestros mayores nos han legado. Entonces, desde ese compartir, muchas de las familias, inicialmente del resguardo del Gran Cumbal, nos encontramos, nos reencontramos, empezamos a poner en práctica y vivenciar, más que revivir, vivenciar esos saberes, esas prácticas desde las fiestas propias, desde el alimento, desde la medicina también. Con el tiempo la naturaleza nos fue dando como ese orden de venga, estamos en la ciudad, pero pues también tenemos que ir conectando con esa espiritualidad, porque vimos una necesidad en esa parte espiritual cuando nuestras familias empezaron a tener algunas afectaciones, pero no se daba la respuesta desde la parte occidental y nuestra medicina nos fue dando como la orientación. La memoria nos ayudó mucho, la oralidad de los mayores frente a la forma organizativa que se opta como cabildo, un concepto también occidental, pero que también desde la norma nos ha ayudado a pues organizarnos desde nuestro pensamiento propio, ¿no? Y decir, mire, aquí están nuestras autoridades tradicionales, las elegimos desde nuestra
comunidad como máxima autoridad y que desde ahí empezamos todo el proceso e ir conectando también con otras familias. Iniciamos en una localidad y hoy en día estamos en toda Bogotá. Claro. Nace una necesidad y es de como traer un pedacito de la tierra para acá, ¿no? Como de decir, bueno, allá comíamos cuy con oyocos, con papa, con quesito. ¿Qué podemos tener, no? Entonces, bueno, Total. papitas, quesito, oyocos se consiguen en algunos Habitas mercados. tostadas. Habitas tostadas. Incluso he visto que tenemos algunos comuneros que crían sus cuyes para Aquí en Bogotá comérselos. sí. Aquí en Bogotá. Es algo Entonces, chévere. eso es chévere. Nosotros lo intentamos, fallidamente, pero lo intentamos porque pues nos encariñamos con los cuisitos y no se pudo, pero sí es como retomar nuestro uso y costumbre, o incluso yo creo que uno empieza más que con el uso y la costumbre, como con la alimentación, con la música, con la danza, porque es más difícil encontrar acá espacios, digamos, que solamente tengan música, pues, nariñense, o digamos, a mí me pasaba que en Nariño no bailan reggaetón, y usted va acá a una discoteca y escucha full reggaetón. No digo que no me guste, pero pues digamos que sí sentí muy marcado esa diferencia. Sí, claro. Algo que me trae a la memoria, Cata, es que el estar en comunidad nos transporta, ¿no? O sea, uno vive el día a día acá, tiene su trabajo, otros estudiando, pero entonces a veces los espacios comunitarios nos transportan a nuestro territorio. Muy a pesar de que nosotros estemos tan lejanos, el encontrarnos con el paisano, la paisana, el poder a veces hacer nuestros chistes en lo que nosotros entendemos y de la forma como lo entendemos, no se conecta mucho. Tú mencionas el tema del alimento, y el alimento es vital. Para nosotros, muchos de los paisanos o de las familias viajamos a territorio y aunque sea papas, habas, o lo más común es traerse un cuy, que es o como las plantas medicinales, o las plantas medicinales sí también, traerse todos esos insumos para acá a la ciudad nos enriquecen, nos fortalecen porque, bueno, en mi casa muchas veces empezábamos a traer cuyes asados. Pero después entendimos que lo podemos traer crudo porque de pronto el trayecto no lo permite y acá lo congelábamos y nos encontrábamos en otra fiesta o ocasión especial en familia y empezábamos a asarlos y ver a veces en los barrios donde vivíamos y que nos vean asando ahí en la calle como que la gente se empieza como a reconocernos. Cuy, ¿no? Que es, además un cuy. Es una cosa, no es carne asada. Que la gente lo relaciona que requiere bastante tiempo porque asando un cuy son como unas 4 horitas ahí dándole. Depende del fuego, pero sí, no se demora mucho, pero sí tiene su técnica. Pero también. si uno lo quiere a fuego, o sea, si uno lo quiere bien rico y sabroso a fuego lento. Claro, obviamente. O sea, es igual que una carnita. Y digamos que a mí, por lo menos me pasaba, mi mamá anhela mucho todo el tiempo comer cuy. Ahorita nos trajeron uno y ella no está aquí en Bogotá, está en otra parte, pero va a venir, o sea, va a viajar solamente para comerse su cuy, claro. Porque le gusta mucho, o sea, y yo a veces, aunque he encontrado acá lugares donde asan cuy, ella dice que no es lo mismo, que cuando se lo traen asadito de allá del territorio. Entonces creo que también es ese gran anhelo, ¿no? Sí, siempre se anhelan muchas cosas de allá. Y pues a uno lo conecta también es la familia, ¿no? Visitar y volverse a encontrar a los tíos, tías, abuelos, abuelas, volvernos a reconectar con eso. Es muy importante. Eso fue como el principal, lo que nos movió para convertirnos en el Cabildo, ¿sí? ¿Cómo fue en principio la conformación del Cabildo? Bueno, primero pues definir como un proceso organizativo, ¿no? ¿Qué y cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo se va a denominar? ¿Quiénes van a ser partícipes de ese liderazgo que iba a tener el proceso? En alguna ocasión recuerdo mucho que se pensaba tal vez en formas occidentales, muy occidentales, el tema de asociaciones, fundaciones, con el fin también un poco lucrativo, porque también veíamos algunas necesidades a veces económicas en las familias y pensábamos que de alguna forma podemos ayudar. Nace una historia un poco personal de parte de mi papá que siempre la menciona y es encontrarnos en el centro a un paisano y que el paisano ni siquiera lo voltee a mirar porque no sé, pueda que no se hayan visto, no lo haya reconocido, pero pues para él marcó como mucho esa parte de la indiferencia.
también nació esa necesidad de decir, bueno, tenemos que volvernos a reencontrar, a volvernos a saludar y estar pues muy conectados como comunidad. Tuvo también unos procesos ahí de intervenciones de líderes que venían del territorio, que nos orientaron y dijeron, bueno, vamos a organizarnos acá como cabildo, desde el uso y la costumbre, dónde va a estar el líder, qué será el gobernador. De pronto la duda, la inquietud, bueno, vamos a tener regidores porque allá el derecho propio, la ley propia, la ley natural nos dice, bueno, tenemos que dividirnos por sectores, veredas, bueno, como estén divididos cada uno de los resguardos. En ese entonces, como era, solo eran las familias de Cumbal, y pues en Cumbal están las veredas y por cada vereda regidor. Y vivíamos solo en una localidad, en un solo barrio. Que era ahí cerca. En el Listón, en Mártires. Entonces uno dice, ¿a quién vamos a dejar de regidor? Pues sin embargo fue fortaleciéndose y fue creciendo y todo el tema empezó a florecer y nacen pues ya los regidores también desde cada una de las localidades. Que también aportó el ejercicio de intercambio desde lo cultural con otros pueblos, la interculturalidad, el reconocer otros procesos organizativos, porque nosotros llegamos en el 2008, pero habían más pueblos que venían caminando este proceso como cabildos urbanos de años antes, desde los 80, 70, si mal no estoy, que ya venían procesos de otras comunidades como del Putumayo, ¿sí? Del Huila, pueblos que ya venían organizados, inclusive los mismos pueblos de aquí, originarios de Bacatá, de Bogotá, que nos fueron como dando esos aportes desde el ejemplo, ¿sí? Venga, organicémonos. El Cabildo empezó a ser partícipe de los encuentros distritales de los pueblos indígenas, ya después fuimos partícipes de la formulación de los lineamientos de la política, luego la política como tal, y ya ese reconocimiento que nos da el distrito, reconocimiento político, ¿no? Donde nace el decreto 612, ¿sí? Del 2015, donde reconocen a los 14 cabildos indígenas, procesos organizativos, culturales, políticos, sociales, y que desde ahí nace como todos esos espacios de concertación, de diálogo, de autoridad a autoridad, para el bien común. Siempre el proceso y la premisa del bien común de las familias, el bien común de nuestras familias inicialmente en la localidad de Los Mártires, pero se abrió a las demás localidades, a familias de otros resguardos, de Ipiales, de Guachavés, de Córdoba, de qué más, de Aldana. Entonces muchos más otros resguardos que se fueron acogiendo y se fueron vinculando al proceso dentro del Cabildo Paso Bogotá. Y así se fueron vinculando pues otras localidades, ¿no? Porque lo que decíamos, digamos, por lo menos Guachavés, que es del territorio al que yo pertenezco, estaba muy ubicado en la localidad de Suba, ¿sí? Y bueno, ahorita que yo me trasladé para acá, entonces estoy trasladando un poquito para acá los míos, pero que es la localidad de Usme. Pero en general, también digamos, por lo menos acá de Cumbal, está también algunas familias. Como que la mayor comunidad vino en principio del territorio de Cumbal, porque fue como con los que empezaron, ¿cierto? Sí, había asentamiento ahí, pero también se fueron como dispersando. Hoy en día, digamos, decíamos que la localidad era la que más familias tenía, pero muchas familias ya también desde su búsqueda del bienestar familiar individual, pues empezaron a encontrar otros escenarios desde la parte económica, entonces pues también ya nos fuimos a... No, digamos, por lo menos en nuestro caso, yo viví toda la vida en el territorio de Suba, pero digamos que en cuanto a calidad de vida, de vivienda, pues Bogotá es una selva de cemento y era difícil como construir ahí territorio o como poderse asentar. Al final decidimos asentarnos acá en Usme porque pues económicamente también era más asequible. Y creo que eso le pasó también a muchas familias. Sí, además que el centro pues también es un territorio un poco, cuando uno es joven, pues está chévere, pero cuando uno tiene familia, ya cambia la visión. Cambia la visión porque pues también es un entorno pesado, ¿no? Un poco hostil. Entonces creo que así se conformó en principio el cabildo. Y conectar con los saberes, porque la primer posesión, si mal no estoy, entre 2008 y 2009, creo que fue más 2009, buscamos también ese apoyo de políticos. Me acuerdo que estaba Taita Ramiro Estacio,
quien apoyó para que la posesión se hiciera usos y costumbres, ir hasta una laguna, hacer y caminar territorio, en este caso no era nuestro territorio, pero era un territorio natural, conectar con la madre tierra, que fue caminar hasta el páramo de Chingaza hasta buscar una laguna de las tantas que hay allá y allá hacer el Y te proceso entró tu de papá. ritual. Ajá, y que pues ahí Sí. estaba mi papá haciendo esa labor de liderazgo que fue designado por la comunidad. Entonces mira que no estamos en el territorio, pero también Bogotá y sus alrededores cuentan con espacios naturales que nos han permitido conectar con esa parte espiritual, Ujú. ¿sí? La Laguna de los Tunjos o Chisacá creo que se llama, Chisacá. ¿sí? Monserrate y otros escenarios que nos han permitido que la comunidad pues vivencie de alguna forma como ese acto de posesión, ese acto simbólico, espiritual para nuestras autoridades, porque no es simplemente las elegimos y las pusimos ahí y vayan y representen, sino también conectar con ese sentir comunitario. Sí, nosotros tenemos un gran recuerdo de esa posesión, porque yo ya me había visto en la laguna, pero yo nunca había visto la laguna de Chisacá, o sea, nunca. Cuando yo llegué ahí es como que uno se siente que lo abrazan, sí, y además que nosotros entramos, porque en ese tiempo me acuerdo que nos dieron el permiso de entrar a la laguna, y entró en posesión tu papá, y después nos dijeron, los que quieran entrar, pueden entrar. Me acuerdo que todos entrábamos así con el pantalón y dijimos, ay, pues ya si nos mojamos, porque nos habíamos ido todos en bus. Y uno que no ¿sí? piensa en el frío. Sí, nosotros no pensamos en nada de eso, pero pensaba fue como recordar, y como traer ese linaje ancestral a este presente, a este ahora. Y creo que es muy gratificante poder tener un proceso de conciencia aquí en Bogotá, no solamente de nuestros usos y costumbres, sino de nuestra espiritualidad. Porque yo creo que más allá del uso y la costumbre, que es algo que lo hemos hablado, nosotros no sabemos que es tan importante hasta cuando llegamos acá. Que todo el mundo dice, ay, pero usted teje y no sé qué, y usted hace tal cosa. Yo, sí, pues en territorio es normal. Acá no es normal, ¿sí? Acá es como, no, tan bonito, tan chévere. Todo el mundo quiere que uno haga emprendimientos con lo que uno hace. Yo les he explicado a muchos que no es un emprendimiento, es mi uso, o sea, es mi uso y costumbre. Hay una conexión ahí. Hay una conexión. De por sí, para mí es muy difícil entregar mochila. O sea, yo tengo una mochila y yo me la quedo. Y tengo muchas. Te conectas mucho con el proceso. Sí, y entonces yo no las regalo. Creo que he regalado como 2 o 3 mochilas. De resto, siempre las guardo y tengo guardadas mis mochilas. Tanto la que hemos hecho con los procesos del cabildo, las que he hecho ahorita conmigo, por lo menos. La mochila que le hice a mi hijo es como así de grande, ¿sí? Entonces creo que eso me llevó pues como a reconectar, ¿sí? Y me parece también como muy importante poder, lo que tú decías, pues se creó una necesidad y pues como que estamos en esa necesidad de juntarnos, pues, se crea el cabildo, ¿cierto? Sí, es importante también todo el proceso. Yo pienso que si nos hubiéramos quedado en un tema de una organización como una asociación, una fundación, tal vez hubiéramos perdido el horizonte en algún momento. Y mira que el haber creado el proceso organizativo como cabildo, como lo es en el territorio, siento que nos ha permitido también ir sensibilizando a más comuneros, comuneras que han empezado a dar el liderazgo y por eso han pasado muchas, pues no muchas, pero sí han pasado personas que se han empoderado, se han fortalecido, se han formado en el cabildo y pues ya están ahí los gobernadores y exgobernadores y exgobernadoras que han liderado y han guiado el camino del Cabildo de los Pastos. En este caso pues está, bueno, mi papá como fundador y pues que duró varios años en el proceso, el exgobernador John Jairo, el exgobernador Arturo Colimba, Mama Chava, la primer gobernadora mujer del Cabildo de los Pasos también, que para mí es algo muy significativo que una mujer lidere el proceso, porque pues estamos también como cambiando y transformando esos imaginarios frente al rol de la mujer dentro de la comunidad y valorizando realmente su aporte en este proceso político-cultural
Después continuó Mamá Claudia y pues ahí seguimos caminando, la comunidad también nos delegó en su momento y pues seguimos fortaleciendo y caminando y que el Cabildo siga fortaleciendo con cada uno de los liderazgos, a nivel local también fortalecer todos esos liderazgos que se han nacido en las localidades, porque tampoco es fácil lo distrital, lo local. Hay un proceso fuerte ahí también desde la política pública indígena en Bogotá, y que las autoridades locales también se dan sus luchas, también se dan sus procesos de diálogo con las instituciones locales, con las alcaldías, para poder, nuevamente lo repito, buscar ese bien común, ese bien colectivo y pues que nuestros saberes, nuestras prácticas se sigan fortaleciendo desde lo local y también en lo distrital. Claro, y no solamente como en lo local y lo distrital, sino también como dentro de las, ¿cómo se podría decir? Digamos, como el jardín botánico, ¿cómo se le llama eso? Instituciones. Las instituciones, porque digamos, por lo menos el jardín botánico abre los espacios para que nosotros estemos, Secretaría de Educación abre espacios para que también dentro de esas políticas pues se puedan participar, Secretaría de Cultura, que fortalece, digamos, por lo menos estos procesos, acompañar otros procesos, digamos, que en mi caso, yo en principio, como no me sentía tan acogida con el Cabildo, creé una organización de mujeres indígenas, porque yo dije, pues, a mí sí me gusta lo cultural y sí quiero estar dentro de ese nicho, pero pues el Cabildo como tal yo no lo veía tan ligado a ese espacio y para mí este año, pues con todo el proceso que habíamos tenido en los años anteriores, pues fue como, bueno, pues empoderémonos un poquito más y arranquemos, ¿sí? Porque sí creemos que desde lo cultural se puede fortalecer el Cabildo, ¿sí? Entonces creo que cada uno de los comuneros y comuneras va aportando también desde su saber. Digamos, yo estoy aportando desde lo cultural porque mi saber es cultural, pero hay otros que están aportando desde hábitat, desde como otras dinámicas, salud, también tenemos chagras, huertas, ¿sí? Entonces creo que cada uno va aportando desde lo que considera como que propio para el uso y costumbre, no solamente individual, sino también colectivo. Entonces creo que de ahí nace crear nuestro cabildo. Hay una pregunta muy importante que nos hacemos y es cómo relacionamos estos procesos con ser indígena y con el proceso espiritual. ¿Cómo relacionamos esa relación, ese proceso, ese ejercicio de nuestro autorreconocimiento primero? Siempre pues estamos en constante ejercicio desde los liderazgos, desde las bases también, tú lo mencionas, tú tienes una organización nacida desde tu iniciativa propia. Otros tenemos otros procesos de base que son como por ejemplo el tejido, muchos nos encontramos desde el tejido, otros nos encontramos desde la danza, ¿cierto? Otros se encuentran desde la gastronomía, siempre mirando y recordando cada uno de esos saberes que tenemos, ¿sí? Y desde ahí nos vamos fortaleciendo, formando, nos vamos sensibilizando a ese sentir y a ese pensamiento propio. Y uno va identificando. Al principio uno decía, bueno, éramos de Cumbal y tenemos nuestras prácticas, no sé qué, pero conectarnos con otro resguardo tal vez que no conocíamos y que el tema de la alimentación lo tenemos claro, el tema de nuestra medicina lo tenemos claro. Existen unas particularidades en los resguardos, pero sin embargo hay un pensamiento propio. Los resguardos también tienen sus leyes de origen, cada uno de los resguardos, sus relatos de origen, pero también como pueblo tenemos nuestro relato de origen, el tema de las perdices, que es como el orden de nuestro territorio como pueblo Pastos, pero también nuestros caciques y cacicas nos conectan desde cómo se organizó cada uno de nuestros resguardos a los que conforman la gran nación del pueblo Pasto, ¿no? Entonces, esos relatos, esas prácticas, esos saberes son los que nos empiezan a conectar. Venga, aquí hay un pensamiento, un conocimiento, ¿no? Un sistema de conocimiento propio, el cual nos va dando como una identidad propia. Y ya entonces decimos, somos el pueblo de los Pastos, tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia cosmovisión, nuestro propio pensamiento y tenemos que también pervivir.
¿sí? Claro. ¿Cómo lo vamos a desarrollar aquí en la ciudad? Tú mencionabas hace rato el tema institucional, cómo nos han abierto las puertas, pero también hay que mencionarlo y es que ha sido una lucha. Es una lucha. Para todo los el tiempo. pueblos todo Ajá. es una lucha y todo el tiempo es una lucha, cada ejercicio, cada proceso con las instituciones. Muchas veces desde afuera se ve como todo lo regalan, pero no es que todo No. lo regalen, sino ha sido un ejercicio de venga, organizarse, sensibilizarse, escribir, dialogarlo, palabrearlo, compartir con la misma comunidad y desde ahí coger esa fuerza y decir, mire, aquí estamos como pueblo, porque tal vez si el gobernador solito se fuera a parar allá y diciendo que hay un proceso comunitario, pero realmente vamos a la base y no lo está, pues no vamos a hacer nada. Entonces, es siempre ese como el liderazgo nos representa hacia afuera, pero también como el liderazgo nos fortalece y nos dice, vea, vamos a organizarnos, vamos a seguir con las escuelas que también se han venido promoviendo al Formando. interior, ¿sí? Las escuelas de todos los saberes propios, de gastronomía, tejido, bueno, ya los mencionábamos hace rato, y hemos seguido, y los mismos liderazgos en las localidades ido dando, pues, han dado frutos, ¿no? Claro, sí, muchas porque cosas. digamos ahorita nos veíamos y es que cada localidad ha creado sus propios cursos, bueno, no, cursos no, como proyectos para fortalecernos desde el colectivo, pero desde lo local. Y ya a veces nos reunimos en espacios ya mucho más grandes, en donde nos reunimos como todo el cabildo para el desarrollo, digamos, por lo menos la Escuela de Artes y Oficios. Creo que esa se ha desarrollado en diferentes localidades, también por ese acercamiento de que pues Bogotá es inmensa, ¿sí? Y a veces es más fácil encontrarnos en grupos más pequeños que en todo el cabildo para hacer pues todo el proyecto. Y pues también como lo dice Osquita, los proyectos se dan a través de una ejecución, una propuesta, una necesidad, y después de que hacemos eso, pues ahí sí hemos tenido pues la oportunidad, digamos, de decir, bueno, esto en esta localidad, esto en otra localidad, e incluso pues creo que los últimos 3 años hemos podido festejar nuestras fiestas tradicionales de manera más organizada, más tranquila, con un sentir como también mucho más claro hacia dónde ir, ¿sí? Y lo que tú decías, pues no es que cojamos el uso o costumbre de otra comunidad, sino que vemos cómo se han organizado y pues nos adaptamos también a lo que requerimos desde la necesidad como cabildo. Esto ha sido como la conformación y creo que en ese sentido pues está pensando también este podcast, porque es como, bueno, sí somos Cabildo de los Pastos, pero no teníamos un recurso ni audiovisual ni tampoco escrito como así súper fuerte, y pues desde lo cultural quisimos como aportar en lo audiovisual y por eso creamos este podcast Hilando la Memoria, que la idea es que sigamos fortaleciendo, sigamos teniendo más invitados tan importantes como su merced para fortalecernos desde la palabra y desde lo intergeneracional, porque creemos que esto le aporta no solamente al cabildo, sino que nuestros hijos, nietos y bisnietos lo van a ver y van a recordar. Seguimos hilando. Seguimos hilando porque me parece muy bonito el nombre del proceso, como lo hemos denominado, y es seguir tejiendo, ¿no? Seguir hilando ese pensamiento, como lo han enseñado nuestros mayores, nuestras mayoras, y que es lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Con todo el proceso político, con todo el ejercicio que hemos dado desde el liderazgo de nuestras autoridades que nos han venido representando, y es que ese hilar del pensamiento es también esos principios, ¿no? Esa ley que nos da nuestros caciques, cacicas que nos han dejado, ¿no? Cada resguardo tiene como esa palabra en la memoria que nuestros antiguos caciques nos dejaron. Y recuerdo mucho aquí ahorita, y lo mencionaban en todo el ejercicio que hemos o que vamos a mostrar, que es el legado de Juan Chiles, ¿sí? Labrar a cordel, que es muy relacionado a ese tema de hilar el tejido, labrar derechito, que no se nos tuerza, que si cometemos un error cuando estamos tejiendo, desbaratamos y volvemos a retomar el ejercicio, y es lo que hemos también ido fortaleciendo, ¿sí? Antes nos pensábamos en, bueno, Cumbal tiene su saber,
Guachabé su saber, Aldana su saber, pero hoy en día yo siento que también este tipo de escenarios, este tipo de procesos nos empiezan a pensarnos ya como pueblo Pasos Bogotá. Y más aún Es uno solo. es uno solo. Y más Ajá. aún también cuando hoy en día el Cabildo ya cuenta con un proceso jurídico, como es el registro ante el Ministerio del Interior, el cual es un proceso que siempre desde el inicio se pensó, ¿no? Pero Pero ahora nos respalda. nace, exactamente, y nace desde un liderazgo de una mujer, Mamá Claudia, que fue la que también logró desde esa parte jurídica avanzar en esa labor y que para el 2022 pudiéramos tener esa resolución, ese reconocimiento bajo una resolución del ministerio que también nos pone a pensar y a reflexionar, bueno, ya está la parte jurídica, ¿cuál es la parte desde la comunidad, desde la base, desde el sentir colectivo comunitario que vamos a mantenerlo? ¿Sí? Porque Claro. una lucha frente al hacerlo. Claro, no, y no solamente es una lucha de hacerlo, sino que también ha sido una lucha que nos, dentro del marco jurídico y legislativo para nuestros hijos, nuestras hijas, incluso para nosotros, es importante, porque por lo menos cuando tú estás aquí en Bogotá, tú no tienes un respaldo a veces de un resguardo, pero eres indígena, pero entonces si quieres entrar a la universidad pública, entras como común y corriente. Obviamente no decimos que esto no es un privilegio grandotote, no, porque realmente el porcentaje de personas que deben de ingresar indígenas en las universidades es mínimo, ¿no? Pero así sea mínimo, está la probabilidad. Y cuando uno viene de territorio, pues sí hay que reconocer que a veces se tiene como un poquito de menos conocimientos y de pronto esa milla o ese puntico extra por ser indígena nos favorecen en algunos procesos, digamos, de educación. Por lo menos yo he sido becada por ser indígena y me parece que obviamente esa beca no solamente me la gané por ser indígena, sino por todo el trayecto académico que he hecho, pero ir a representar a Colombia como una mujer indígena en otros espacios, pues también ha sido muy bonito, ¿sí? Y eso ha sido posible, pues porque tengo un respaldo, así sea por un aval del Ministerio del Interior. Y es una lucha que se dieron personas diciendo es que somos indígenas, estamos en este territorio, pero nuestro territorio de base nos respalda. Totalmente de acuerdo y ese es el pensamiento que siempre hemos procurado, ¿no? Mantener esa conexión con nuestro territorio de origen, que tú dices nos respalda, ¿no? De pronto yo lo digo, nosotros nos debemos al territorio porque es desde donde nosotros nacimos, allá está nuestro ombligo, allá está nuestra placenta sembrada para las familias o para nosotros como hijos que nos han hecho esa práctica, ese saber muy bonito que lo hacen las parteras y que hoy en día pues nosotros quisiéramos hacerlo acá, pero pues bueno, nos falta todavía mucho por hilar, mucho por fortalecer y caminar, pero bueno, tenemos 17 años, seguiremos caminando más. Y lo estamos haciendo, por lo menos yo veía, digamos, algo muy chiquitico acá, una anécdota. Nosotros hicimos proceso de partería con mamita Aura. Mi hijo no nació en casa, pero encontramos la forma de que mamita Aura estuviera en la clínica, bueno. ¿Sí? Y que acompañara. No nació mi hijo con ella, pero sí otra comunera tuvo, o sea, mamita Aura recibió a otro bebé en clínica. Y eso es un gran logro, ¿sí? Porque no es solamente empoderarnos desde nuestros y costumbres, sino también empoderar a nuestros mayores. Sí, decirles a ellos, estamos aquí para ustedes, los apoyamos, los resguardan nuestros ancestros, Dios, pero nosotros también los vamos a apoyar, porque a veces siento que, no, digamos, en mi caso, yo siento que mi deber como joven o como adulta, ya no soy tan joven, es fortalecer a nuestros adultos mayores, porque ellos son los que tienen el mensaje, nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestras mamitas y nuestros papitos tienen la palabra y cuidarlos a ellos es cuidar nuestro territorio. Totalmente de acuerdo, Cata. Es la memoria, nuestras Biblias andantes frente al ejercicio y pues que ellos son nuestra base. Ahí está la ley de origen y los mayores siempre dicen hay que caminar en los tiempos de adelante y pues son ellos. Tener que
retomar ese camino y pues generar nuestros aportes, pero siempre conservando y guardando la memoria de ellos y las enseñanzas. Gracias para todos y para todas. Agradecemos también a la productora de este espacio, que es El Escenario. Agradecemos a las organizaciones que se han ido sumando para que este proceso y este proyecto crezca. Y a cada uno y a cada una que está escuchándonos o viéndonos, pues les agradecemos porque hacen parte de enriquecer este proceso. Bye bye para todos. Bye bye. Bye. Yo soy de todas partes, todas ellas muy bellas, de pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó. De Ipiales y Tumaco, Tocarra, Samaniego, de Ampulla, de Linares, La Cruz, San Pablo y La Unión.